uno, entonces hemos estado trabajando el tema de mitosis y meiosis, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con ese tema y la pregunta que nos toca resolver es, ¿cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? A ver, si ustedes se recuerdan del video que vimos, dijimos que en la mitosis no hay recombinación genética, no hay un intercambio en las cromátidas hermanas de cromosomas homólogos, o sea, no hay un intercambio aquí de estos cromosomas, sino que la información se copia tal y como está y al final obtenemos dos células diploides, o sea, con sus 46 cromosomas idénticos a los de la célula madre o su progenitora. Entonces, esa es una gran diferencia entre la mitosis y la meiosis. En que en la meiosis hay una recombinación genética y aparte hay dos divisiones mitóticas, la meiosis 1 y la meiosis 2, hay dos divisiones celulares que al final dan como resultado 4 células hijas genéticamente distintas, ¿sí? Entonces, ahí se da la variabilidad genética. Por eso es que usted no se parece a sus hermanos, no son idénticos por esa variabilidad genética, sino todos los hijos de una misma pareja de padres serían iguales. Entonces, no, hay variabilidad genética ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso nos diferenciamos de nuestros hermanos. Pero entonces, veamos qué ocurre en la mitosis, dice. La división mitótica consiste en mitosis. ¿Qué es mitosis? Mitosis es la división del núcleo celular. Y citocinesis, ¿qué es la citocinesis? La división del citoplasma. Entonces ahí tenemos dos conceptos importantes. Le llamamos mitosis a la división del núcleo y citocinesis cuando se separa el citoplasma y pues ya tenemos acá estas dos células. Entonces mitosis es acá donde se separan los núcleos y citocinesis donde se separan los citoplasmas y pues ya tenemos dos células distintas. Veamos, recordemos un poquito del ciclo celular, ¿verdad? Recordamos que está la interfase y la mitosis. Entonces, después de la interfase, que es cuando los cromosomas de la célula se duplicaron y realizaron otros preparativos necesarios para la división, o sea, la fase G1, la fase S, la fase G2, todo eso del ciclo celular. Después de eso ya puede realizarse la división mitótica, perdón. O sea, sí necesitamos que la célula aumente su tamaño, que duplique su material genético, que duplique cantidad de organelos y todo para poder llegar a la mitosis, porque tiene que dar origen a dos células idénticas a como es la célula progenitora. Entonces, por cuestiones de conveniencia, los biólogos dividen la mitosis en 4 fases. En el video que vimos había una extra. A ver, ¿quién se recuerda cuál era la fase extra que escucharon? Si es que le pusieron atención a la parte inicial. Bueno, era más o menos en la parte media del video, que mencionaba 5 fases de la mitosis. Después de la profase había una fase distinta. Algunos lo dividen así, otros pues realmente no lo hacen. Con estas 4 bases es suficiente. Entonces, ¿cuál? Dime. Es la prometafase. Sí, exactamente, la prometafase. Entonces, podemos dividirla en esas 5, pero para finalidades de conveniencia y estudio la vamos a dejar en las 4 principales, que serían la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ojo con esto que se trabaja en ese orden, no se dan de manera desordenada, sino que es exactamente en ese orden que las vamos a visualizar. Entonces, por favor, en ese orden las vamos a conocer, porque en ese orden se dan. Entonces, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué seguiría después de la telofase? A ver si alguien hizo ese esquema y pues tiene ahí nociones de esto. La citocinesis. Muy bien, después de la telofase o más que todo durante la telofase, casi cuando está terminando ya la telofase tardía, podríamos decirlo, se da la citocinesis. Y a ver, ¿qué es citocinesis? Es la división celular. La división del citoplasma.
Muy bien, es ya finalmente la división de la célula en dos células hijas, la división del citoplasma. Muy bien, entonces esos conceptos vamos a ir tomando nota porque prácticamente eso voy a preguntar en las evaluaciones y lo bueno es ir comprendiendo el proceso. Si usted comprende el proceso, le haga yo la pregunta que le haga, pues va a poder responder porque relaciona conceptos. Entonces es importante ir comprendiendo, no solo memorizando. La educación memorística ya se quedó hace varias décadas, ahorita pues nos interesa más que comprenda la información para que usted la haga propia y sea parte de sus procesos cognitivos y estructuras ahí, que sea parte de su cerebro, pues, que quede ahí, no solo que pase y puro lorito, ¿verdad? Repitiendo de memoria lo que aprendió, no, sino que de verdad lo comprenda. Entonces, hablemos de mitosis. Vamos a hablar, tener estas fases, ¿verdad? Aquí incluso si se dan cuenta en este esquema hay dos fases extra, que sería la interfase, acá esta es parte del ciclo celular, ¿va? Incluso la cromatina, o sea, los cromosomas están pues libres ahí en el núcleo, eh, pues simplemente duplicándose, preparándose para llegar a la mitosis. Cuando llegamos a la mitosis, entramos a profase, se van alineando los cromosomas. La prometafase, pues la podemos englobar dentro de la misma profase, que es cuando se alinean en cromátides hermanas. Entonces, pues lo dividen, pero es parte de la profase, o sea, es algo que pasa aquí también. Luego nos vamos a la metafase, empiezan los usos acá alineando a las cromátides en el centro de la célula, alistándolas para poderlas dividir, ¿verdad? Para irlas jalando ya hacia cada extremo, cada polo de la célula y poder, durante la anafase es que se da esa separación de las cromátides hacia los polos de la célula. Y en la telofase, pues se forma cada núcleo ya en los extremos y finalmente la citocinesis que va a dividir la célula. Este esquema es bastante general, pero es solo para ir pues ya enlazando el nombre de cada fase a lo que va sucediendo en ella. Entonces veamos un esquema un poquito más complejo. Bueno, no pregunté si alguien estaba copiando algo de la diapositiva anterior y solo cambié. No sé si necesitan que regrese. Sí, por No, favor. sí, Por por favor. favor. Sí, mi. Siempre recuérdenme, si no yo me voy como tren bala ahí cambiando. Entonces, no, si alguien no ha terminado, dígame, yo con gusto regreso. Bien, ¿cómo vamos? A mí no hay cambio. Bien. Ahí se recuerdan de ir avanzando ya con sus trabajos de unidad. Si usted lo tiene antes de la fecha que se indica en Geducar, pues puede entregarlo. No hay ningún problema con que entregue tareas antes de la fecha. El problema sería después.
Entonces, por ejemplo, ahorita con los de quinto medicina, ayer tenían entrega de una tarea y dije yo como a las 10, bueno, me voy a poner a calificar de una vez. Y como la fecha de la hora de entrega límite era a las 11 menos 5 entraron un montón de tareas, entonces evitemos esas carreras, ¿verdad? Trate de hacerlas antes. Hizo que ese trabajo con ellos había empezado desde el 18 de marzo, entonces creo que se confiaron mucho. Entonces, por favor, tratemos de ir trabajando todo a su tiempo. Bueno, vamos ahora sí a cambiar. Yo creo que ya tuvieron tiempo. Acá lo más importante pues era esta primera parte y estas de fases de la mitosis pues en orden. Eso es lo que tenemos que tener. Avancemos entonces al esquema que vamos a ir trabajando punto a punto. Este esquema lo van a encontrar en el libro que se les compartió, donde decía libros de utilidad, que es el de biología y fisiología en la... biología, la vida en la Tierra con fisiología de la editorial Pearson. Entonces ese libro ya se les compartió desde la primera unidad. Espero que lo puedan utilizar. Él tiene esquemas muy buenos. Nunca va a ser lo mismo acá que se vea así a que se vea bien ya en el libro. Entonces veamos qué pasa en la interfase. Esto ya es el final de la interfase que le vamos a llamar interfase tardía, o sea, sería por ahí en la fase G2. Entonces tenemos ya que los cromosomas duplicados, recuérdense que por ahí en la fase S, que es la duplicación del ADN, se van a duplicar los cromosomas. Entonces en la fase tardía, en la interfase tardía, o sea, al final de la interfase, los cromosomas duplicados se encuentran en estado extendido y suelto, mientras que los centriolos, que son estos dos pequeños organelos que van a tener utilidad en la mitosis. Estos son bastante importantes para la mitosis. Entonces, los centriolos ya duplicados permanecen conglomerados, o sea, los vemos aquí juntitos. Ahora, estos tienen, recuerden los centriolos, realmente tienen mucho que ver con el resto del proceso de la mitosis. Entonces, aquí donde dice cromatina, pues son todos los cromosomas pues ahí revueltos, ¿verdad? Y aquí tenemos la envoltura del núcleo. Entonces tenemos a los centriolos ahí juntitos. Ahora, cuando la célula entra en proceso de mitosis, que ya va a ser en esta parte, ahí comienzan a moverse los centriolos. Entonces dice profase inicial. Aquí la van a dividir en dos, profase inicial y profase tardía, más o menos lo mismo de profase y prometafase, ¿sí? Entonces tenemos acá en la profase inicial que los cromosomas se condensan y acortan, es decir, ya no están así como en la cromatina, regados, sino que empiezan a condensarse y a tomar esta forma con la que los conocemos, que como de X, ¿verdad? Entonces, los cromosomas se condensan y acortan, empiezan a formarse microtúbulos del uso, o sea, estas líneas que ven acá que van a ayudar a tomar los cromosomas y a separarlos. Entonces, comienzan a formar en la profase inicial, entre los pares separados de centriolos. Esos usos, esos microtúbulos salen de los centriolos y cada centriolo se comienzan a separarse, a irse a los polos de la célula, o sea, a los extremos, que es donde se va a separar. Entonces, eso ocurre en la profase inicial. Luego, en la profase tardía, vamos a tener que el nucleolo se desensabla, o sea, se destruye y desaparece. Entonces, el nucleolo desaparece, la envoltura nuclear se desensabla, si se dan cuenta, por acá estaba, y aquí ya se separó totalmente para dar espacio a todo este proceso. Algunos microtúbulos del uso se unen al cinetocoro. A ver, ¿qué es estos puntitos azul que vemos acá? ¿Alguien recuerda para qué servía el cinetocoro? ¿O recuerda qué es? A ver, primero lo vamos a encontrar acá en el centro uniendo a las cromátides hermanas.
es esta parte central. Entonces nos va a servir para separarlas allí, ¿sí? Entonces, aquí la envoltura, esos microtúbulos se van a unir a la parte central de los cromosomas, a donde está el cinetocoro. Entonces, de cada cromatida hermana, que son estas dos que estamos viendo acá. Entonces, aquí si se da cuenta no hay recombinación genética, las cromátidas hermanas en ningún momento se mezclan. En la profase tardía es que ocurre esta alineación, ¿verdad? De los microtúbulos a el cinetocoro y que se desaparece la membrana nuclear. Luego, en la metafase, ya pasamos a la fase 2 de la mitosis, los microtúbulos del cinetocoro alinean los cromosomas en el ecuador de la célula. Una línea del ecuador es una línea así horizontal que atraviesa la mitad de una circunferencia, como el ecuador de la Tierra, ¿verdad? Que está en los paralelos, que son las líneas horizontales. Entonces, se alinean todos los cromosomas en el centro, acá, de forma horizontal. Entonces, si se dan cuenta, los microtúbulos conectan únicamente al cinetocoro, a esta parte central de los cromosomas. Entonces, en la metafase se van a alinear perfectamente acá en el ecuador, o sea, en la mitad horizontal de toda la célula. Bueno, vayan tomando nota, lo ideal sería una captura o de todas formas pues van a tener acceso a esta presentación a través del equipo de Teams, pero si no tiene acceso al equipo de Teams, sí, mejor sáquele una captura, vaya tomando nota de lo que pueda para no quedarse atrás, ¿sí? Miss, fíjese que yo tenía una duda con eso, porque fíjese que yo ayer intenté ingresar, pero no me deja, me tira error. ¿Tú te acabas de conectar a la clase ahorita? Sí, Miss. Bueno, sí, porque ya atendimos esa duda. Dijimos que ya un compañero nos ayudó y también yo ya expliqué qué había que hacer. Por eso hay que conectarse a las clases pues en el horario que es. Pero bueno, mira, lo que tienes que hacer es utilizar tu correo institucional, pero si nunca lo has abierto en Outlook, tienes que ir allí con la contraseña que te dio el colegio, escribes tu correo y te va a pedir que generes tu propia contraseña. Entonces haces todo ese proceso en el correo primero, luego te vas a la aplicación de Teams y pues usas la aplicación de Teams, pero con tu correo institucional. O sea que si tienes otro correo allí, tienes que cerrar esa sesión y volver a abrir la app de Teams ya con tu correo institucional, como que crearas otro usuario. Ya Okay, con eso, ya te vas al link de acceso al equipo y ya no va a generar ningún problema. Hay varios compañeros que ahorita en este mismo momento me están enviando la solicitud para unirse. Me imagino que ya probaron hacer esto que les estoy indicando. Pero sí, por eso es importante conectarse a la clase a tiempo. Pero bueno, pudo haber alguna razón ahí. Entonces, sí, por favor, para que lo tomes en cuenta. Miren, acá esto no se mira. Esto no se mira, pero aquí esta división sí es importante. Esto es de interfase y aquí entramos a mitosis con profase inicial, profase tardía, metafase. Entonces, estoy dando algo de tiempo para que logren tomar nota, pero no podemos quedarnos en la misma diapositiva mucho tiempo. Entonces, tratemos ahí de controlar eso. Muy bien. Veamos. ¿Sí? Sueño que hasta ahorita me conecté. Bueno, hay que tratar de hacerlo antes, ¿verdad? Pero al menos presta atención a lo que queda de la clase. Ajá, es que disculpe, señor, que se arruinó mi teléfono, se le fue la pantalla, le tuve que cambiar y hasta ahorita me pude entrar, discúlpenme. Bueno, no tengas pena. La cuestión es, igual siempre queda el video también para que puedas ponerte al día con el contenido, ¿sí? Entonces ahí te toca ver el video para ver de qué hablamos en la primera parte. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Llegamos entonces aquí a la metafase. Quiero que vean el siguiente esquema, que ya no es un dibujo, sino que ya es la fase real como se ve en las células. O sea, no es tan distinguible como en una ilustración, pero aquí podemos ver una célula en interfase.
acá una célula comenzando la mitosis, ¿verdad? Con la profase, con la profase tardía o prometafase que la utilizan por ahí, y en la metafase, ya los cromosomas alineados. Entonces, estas son imágenes realistas de este proceso. Entonces, aquí vamos comenzando la mitosis. Realmente sí ocurre tal y como es en las ilustraciones, solo que pues, no es idéntico, ¿verdad? La ilustración nos ayuda a comprender mejor esto que estamos viendo. O sea, los primeros científicos lograron ir distinguiendo esto. Incluso hay un laboratorio que me habría encantado hacerlo, que es con células de cebolla. Se corta una capita bien finita de la cebolla y se coloca ya al microscopio, y ahí se encuentran a veces pues células en diferentes fases de división celular. Es bonito, pero pues los tiempos no lo permiten ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de la metafase a la siguiente. A ver, ¿alguien se recuerda qué fase sigue después de metafase? Anafase. Muy bien, la anafase. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de estos. Llegamos aquí, esto sigue siendo parte de la mitosis, entonces entramos a la siguiente fase, que es la anafase. Durante la anafase, las cromátidas hermanas, o sea, esto que era los cromosomas, pues se ven partidos a la mitad, se separan y se mueven a los polos opuestos. O sea, ¿por qué polos opuestos? Porque aquí se va a ir dividiendo la célula. Entonces, los cromosomas se separan, se van hacia sus de extremos distintos donde se van a formar los nuevos núcleos. Entonces se separan las cromátides hermanas gracias a los microtúbulos que pues tiene cada centriolo. Entonces los microtúbulos apartan los polos. Estos algunos son para tomar las cromátides hermanas y separarlas, y otros ayudan a empujar hacia extremos distintos e ir como alargando, como cuando usted tiene una bolita de plasticina y quiere dos bolitas, entonces empieza a jalar hacia extremos distintos. Lo mismo hacen estos microtúbulos del polo, empiezan a separar los dos polos para que se vaya dando este proceso. Entonces, la anafase es solamente eso, la separación de los cromosomas y ese alejamiento de los polos, ya preparándose. Incluso si mira estas rayitas moradas, y recuerda, era la envoltura del núcleo celular que se desarmó, ¿verdad? Para todo este proceso. Entonces, incluso eso se separa a la mitad, porque una mitad va a servir para el núcleo de esta célula y esta otra mitad va a servir para este otro núcleo. Entonces, la célula no desperdicia nada. Después de la anafase entramos a la telofase. En la telofase, un juego de cromosomas llega a cada extremo, ya se fueron los 46 cromosomas para acá y otros 46 cromosomas para acá, y comienza a extenderse, comienzan a volver a formarse las envolturas nucleares. O sea, vemos aquí que esta estructura que había sobrado del núcleo anterior, pues empieza a encerrar el material genético ya de cada célula que se está formando. Y ahí están los microtúbulos del uso, pues terminando de separar esta parte, el citoplasma prácticamente. Entonces comienzan a formarse las nuevas envolturas nucleares. Comienzan a reaparecer los nucleolos, empiezan ahí a formarse lentamente. Los microtúbulos del uso comienzan a desensamblarse, o sea, comienzan ya a desaparecer incluso. Alrededor del ecuador se forman los anillos de microfilamentos. Estos nuevos anillos que están formando acá van a ser los encargados de cortar y separar ya el citoplasma. Entonces, estos comienzan a formarse, estos anillos, para ir como adelgazando la cintura de la célula, ¿verdad? Porque ya tenemos dos núcleos, ya solo nos falta separar el citoplasma. Entonces, estos anillos de microtúbulos ayudan a que se dé la citocinesis, que como ustedes dijeron, es la separación del citoplasma celular. O sea, aquí ya se dio la división mitótica, que es la separación del núcleo.
ahora ya solo nos queda la separación del citoplasma. A eso es a lo que llamamos citocinesis. La citocinesis entonces se da gracias a ese anillo de filamentos que se contrae y divide la célula en dos. O sea, aquí va a apretar para que el citoplasma se separe finalmente. Y cada célula hija recibe un núcleo, gracias a que los centriolos pues se lo llevaron a cada polo opuesto, y alrededor de la mitad del citoplasma. O sea, al final de la mitosis las células resultantes son bastante pequeñas. Por eso entran de nuevo a la interfase. ¿Qué ocurre en la interfase? Pues fase G1, crecimiento celular, fase S, duplicación del ADN, fase G2, pues preparativos para la mitosis. Entonces es un ciclo que se sigue dando. Finalmente termina la citocinesis, este anillo de filamento se contrae hasta que se separan los dos citoplasmas y obtenemos dos células hijas con sus 46 cromosomas, o sea, su material genético completo, idénticas a la célula que les dio origen. Entonces, otra vez se da la interfase de las células hijas. Ya finalmente los usos se desensamblan y desaparecen, o sea que estos microtúbulos solo aparecen durante la mitosis. De ahí, pues ya en la fase, en interfase desaparecen, no son necesarios. Se forman envolturas nucleares ya bien definidas, intactas, y los cromosomas se extienden otra vez libres dentro del núcleo. O sea, regresa la cromatina, que son esos cromosomas pues extendidos ahí sueltos adentro del núcleo. Y aquí comienza nuevamente el ciclo celular. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Pues más o menos lo que estamos viendo acá. Tenemos la anafase, se separan las cromátides, la telofase, el uso comienza a separar esto y a formar los dos núcleos, y en la citocinesis se separa finalmente el citoplasma y ya tenemos células pues libres para entrar en interfase. Ese es prácticamente el proceso de mitosis celular. Entonces voy a dejar esta por si alguien estaba tomando nota todavía. Y aprovechen ahorita si hay alguna duda para resolverla o algo que necesiten que explique de nuevo. ¿O todo claro? Señor, ¿Sí? usted dijo que cuando ya se hace la división celular, cada célula hija contiene 46 cromosomas, ¿verdad? Así es. Exacto. Porque Gracias. recordemos que las células que resultan de la mitosis son diploides, 46 cromosomas. Gran diferencia con la meiosis, que son 4 células hijas, pero que son haploides, solo tienen 23 cromosomas. Entonces, no, en este caso es mitosis, son células diploides con toda la información genética completa, o sea, 46 cromosomas. Ya estas dos células hijas resultantes pues ya inician todo el proceso de la interfase, a crecer, a duplicar material, a prepararse, y así se van sucesivamente en ese ciclo que va de interfase a mitosis todo el tiempo. ¿Por qué le sirve al cuerpo hacer esto? Pues recordemos que la mitosis se da solo en células somáticas, o sea, células del cuerpo. Por ejemplo, las células de la piel. Usted diariamente bota millones de células muertas de la piel, pero se están renovando, no se queda sin piel. ¿Por qué? Porque están en proceso de mitosis constante. Entonces, eso ayuda a que renovemos las células. Entonces, por eso dice el dicho, ¿verdad? De que si ahí su ex la abrazaba, pues ya no tiene la misma piel que en ese entonces, porque se ha ido renovando gracias a la mitosis. Por ejemplo, si tiene algún daño en el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Los hepatocitos realizan mitosis y pues hay más células en el hígado y se van renovando esos tejidos. Entonces, la mitosis es importante para todas las células del cuerpo, exceptuando a los gametos sexuales o reproductivos, que esos ya tienen que ver con la meiosis. Señor, ¿Sí? la citocinesis, ¿qué digo que era lo que se dividía? El citoplasma. Ah,
Muy bien, entonces sí, citocinesis, división del citoplasma, mitosis es todo lo que conlleva separar los dos núcleos. Bueno, miren, ya se nos va a acabar el tiempo. Aquí ya solo me quedaba pues ver cómo es este proceso de la citocinesis en una célula vegetal, que la única diferencia es gracias a las vesículas de carbohidratos que brotan del aparato de Golgi y pasan aquí al ecuador. O sea, en la citocinesis de una célula vegetal no hay anillos de microfilamentos, sino que son vesículas de carbohidratos que van a ayudar a separar las dos células. Recordemos que las características de una célula vegetal son distintas porque no solo es membrana plasmática, sino que también hay pared celular. Entonces, el aparato de Golgi tiene que ver en la citocinesis de la célula vegetal, en cuanto que en la célula animal no tiene nada que ver el aparato de Golgi. Ahí son los centriolos los que ayudan a ese proceso. En cambio aquí, pues el aparato de Golgi es el que ayuda a que se separe el citoplasma, o sea, la citocinesis, pero de la célula vegetal. Entonces, este es otro esquema importante. Y realmente esta es la última diapositiva que tenemos. Hasta aquí entraría el parcial número 1. Esta diapositiva voy a ver si ya está completa en el equipo de Teams. Si no, la voy a subir hoy, pues ya completa. Creo que aquí nos quedamos en cuanto a la grabación. Terminamos mitosis. Y pues esto es solo cómo se da la citocinesis en una célula vegetal. Todas las etapas anteriores pues son las mismas, ¿sí? Entonces aquí vamos a terminar ya el contenido. Voy a detener la grabación.